Perdón que Bueno. justo lo diga después de arrancar la grabación. Hice No, el, no. hice el fork, enlacé el set stream del proyecto que tenía y se subieron todos los commits juntos, así que está el fork con el historial de commits. Bueno, genial, genial. Bueno, entonces, con esto que les decía de ver los temas, cubrir los temas para el práctico que les hace falta, nosotros venimos viendo, ¿se acuerdan? Esto de Interprocess Communication, vimos, eh, bueno, ¿qué era esto de IPC? ¿Sí? Vimos Pipes, vimos FIFO, y ahora lo que voy a hacer es darles un material de Signals, ¿sí? Eh, Se los voy a pasar por Slack porque no lo subí. Eh, Así ya, si quieren ahora lo pueden ir siguiendo. Aquí, sí. Está, está actualizado a este año, así que mejor es en este y no el del Lab. Eh, y bueno, la idea es esta vez, está relacionada al tema de lo que venimos viendo de procesos, ¿sí? Si bien no es un IPC, pero bueno, nos va a permitir la comunicación, sincronización de procesos también. Y, y bueno, y es para cerrar el práctico, ¿cierto? Que están haciendo. Y después de esto, voy a volver perdón, voy a cerrar acá. Voy a volver a esta presentación de IPC para cerrar lo que es Shared Memory y Mapped Memory, ¿sí? Eh, y bueno, en realidad estos dos eh, tienen que ver con el práctico que sigue, ¿sí? Y bueno, ya para meternos más como primeros dos temas, para meternos más en detalle de qué es memoria. Bueno, entonces arranquemos con Signals, ¿sí? Eh, tururum. Bueno, a ver, ¿qué es esto de señales, sí? Eh, por un lado, sí, nosotros hemos visto que ustedes ya en las digitales, ¿sí? Han visto, no sé, interrupciones, vieron excepciones, ¿sí? En este caso, señales es un concepto, digamos, también es un mecanismo, ¿sí? De comunicación, ¿sí? Y para controlar o manipular procesos en Linux, que es básicamente es un proceso ahora ya por software, ¿sí? Es como una abstracción donde ya lo vamos a ver, pero básicamente nos permite la comunicación entre procesos y entre kernel y procesos, ¿sí? Entonces, bueno, parece esto de que las señales son ese mecanismo de comunicación y manipulación de procesos, ¿sí? Una señal es básicamente un mensaje especial a un proceso. Eh, ¿Qué tiene ese mensaje? ¿Sí? Lo más importante es el propio hecho de que a un proceso, ¿sí? Le llegue ese mensaje. Ya el simple hecho de que llegue ese mensaje, ¿sí? Es como la naturaleza del contenido, de la información. Vamos a ver que existen varios tipos de mensajes, ¿sí? Te puede llegar, no sé, un mensaje 1, 2, 15, ¿sí? Ese numerito es tiene un ID, ¿sí? Que corresponde a un tipo de mensaje. Eso está, digamos, definido ya en el sistema, el tipo de señales que van a estar disponibles, ¿sí? Eh, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, lo muy importante es que las señales estas son asíncronas, ¿sí? Esto ya les debería sonar un poco de cuando vieron interrupciones, por ejemplo, ¿sí?
¿Qué quiere decir que es asíncrono? Que esto puede recibirse, ¿sí?, en cualquier momento, de forma inmediata, ¿sí? Eh, no es que, por ejemplo, llega la señal y no sé, nuestro programa está haciendo algo y bueno, se espera que termine, ¿sí? O no es que, no sé, nuestros procesos tienen un estado donde evalúan esa condición, ¿cierto? Esto es como una interrupción, ¿sí? Es algo asíncrono. Eh, y bueno, esto es lo que les refería, digamos, las señales tienen número, por supuesto que a cada número se le asigna un nombre, ¿sí? Va a tener un nombre largo, va a tener un flag, ¿sí? Es como una etiqueta, algo para referenciarlo. Y bueno, y algo muy importante, esto para chequear, ¿cierto? Un poco de esa visibilidad, es que las señales, ¿sí?, están definidas, por ejemplo, ups, eh, están definidas en este archivo, ¿sí?, en user include bits sync number, .h. Entonces, bueno, acá por ejemplo tenemos una primer lista, ¿sí?, Perdón, profe, de ¿puedes esta repetir señal. el nombre del archivo? Sí, está acá en la presentación. Es este de acá de user include bits Ah, perdón, no lo he visto. signum.h. ¿Sí? Básicamente lo que hice fue copiar el path y lo abrí con el programa less. Y, o sea, no hace falta, ¿sí?, incluir este archivo cuando nosotros trabajemos. Es simplemente que yo les quería mostrar el- la definición, ¿sí?, de estas macros y de cómo cada una de estas macros tiene asignado un número, ¿sí? Ya vamos a ver otras formas de obtener estas señales, pero bueno, creo que está bueno irse a las bases, ¿sí? Eh, em, bueno, esto por un lado, ¿sí? Eh, ¿Cuál será la historia de esos undef antes de los def? Porque viste, siempre antes de cada define hay un define. ¿Qué habrán tenido que tapar con eso? y no sé, a lo mejor corregir algo. Legacy que Sí, les quedó y. exacto. Sí, o forzar a que si ya existe, si ya hay una redefinición que se utilice en estos números. Tal Sí, cual. podrían usar un if define, y ya está. Pero creo que es más rápido así. Sí, es buena. Porque no tenés que evaluar, digamos, la condición. Claro. Eh, pero bueno, esto es simplemente para que vean. De todas formas, también, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante en la presentación, pero por ejemplo hay un programa que se llama kill, un comando, ¿sí? Podemos hacer man kill. Bueno, les muestro esto rápido mejor. Kill-L, ¿sí? Este proceso, si bien se llama kill, nos permite enviar cualquier tipo de señal, ¿sí? Las señales que podemos enviar las podemos ver con la opción -L, ¿sí? Bueno, ahora sí, man kill. ¿Sí? Es básicamente send a signal to a process. Y la señal por defecto es la de terminación, que es la 15 esta. ¿Sí? Eh, pero bueno, nosotros lo que podemos hacer es, eh, acá algunos ejemplos, ¿sí? Podemos hacer kill-9, perdón, que bajo no sé por qué dije bajo -9 o -1, ¿sí? Este es la kill, la que hace una terminación, no es como la term, sino que, ¿cómo es? Termina directamente, es realmente un kill al proceso, ¿sí? No, no le da ninguna posibilidad de, de gestionar, ¿sí? Simplemente, esto se usa mucho, por ejemplo, cuando
ustedes tienen algún proceso, algún programa que se clavó y no lo pueden cerrar de ninguna forma, es muy potente el SIG-Kill este. O sea, lo vas a poder terminar ese proceso, ¿sí? El 15, este es el SIG term, sería el proceso por default, ¿sí? Pero bueno, hay veces que un proceso está clavado y no alcanza. Así que bueno, ahí Profe, tenemos. el Sí. SIG-Kill, eso, no sé si ese proceso tuviera procesos hijos, no los tendría en cuenta, digamos. O lo corta así bruscamente o también mataría a todos los procesos hijos. En- bueno, en realidad depende cómo es si el proceso está corriendo, viste, en background o no, Claro. ¿cierto? O sea, si está como asociado o no. Pero, pero sí, digamos, por ejemplo, si nosotros hacemos un SQL típico Firefox, si buscamos Firefox van a ver que hay muchos threads, procesos, o viste, tipo Chrome, así, programas grandes, eh, podemos matar todo. Ah, buenísimo. Em, bueno, eso por un lado. Ya lo vamos a ir viendo más a esto de ahora en las filminas, pero era para empezar a mostrarle un poco de contenido. Eh, bueno, Profe, ¿por qué sí. puede ser de que en SSH, por lo menos a mí, no sé si a algún compañero le pasa, si tiro kill guión L para que lo liste así como en forma de tabla con la L mayúscula, eh, o sea, lo intenta tomar como una señal, no me reconoce el comando, digamos. Si haces esto, Claro, intenta hacer eso, pero me tira un no sign al sig L. Mm. no sé, porque incluso creo que si hago esto, a pesar de que el L tiene más opciones, también lo imprime. Claro, si yo pongo así, me lo imprime como una lista muy reducida. Si lo pongo con la L minúscula, pero sí me intenta imprimir una lista al menos. Porque mira, Mm. a ver, A ver, en terminar con Mon. Sí, en ZCH pasa eso. mira, Ah, mira, qué raro. Ya no Es me más, gusta tanto el intenté entrar al ZCH. pad. Intenté entrar al pad que teníamos el film anterior y tampoco me lo. y- no sé, como que no lo detecta, es raro. No sé. DL flag is Linux specific. Pero más allá de que estás usando otra terminal, estás usando ¿qué sistema operativo? Estoy usando Mint. Ah, bien, sí, yo también. Sí, no Es algo de sabría. cómo está ZCH parseando el input. Sí, no. Sí, Ahí estoy googleando a ver si Habría que buscarlo, alguien pero bueno, reportó esto. hay que ver interesante. si hay un bug o una features. O una Ajá. feature. Era un bug y se convirtió en feature. Vamos a ver. Eh, bueno, esto es lo que les decía antes, ¿cierto? De que un signal es un evento de software, ¿sí? Y que puede ser generado por el sistema operativo o procesos, ¿sí? Eh, ejemplo originado por el sistema operativo, ¿se acuerdan cuando veíamos los ejemplos de debugging? Que si nuestro programa quería acceder a una zona de memoria que no estaba permitida, le llegaba el proceso una señal, ese proceso terminaba de forma abrupta, ¿sí? Generando un core dump, ¿sí? Bueno, ese sería, digamos, un ejemplo de una señal que se origina por el sistema operativo. Eh, y ya vamos a ver un poco más de esto de qué hacía o digamos, cómo se llama esta parte de esa acción de por qué termina, por qué genera un core dump, ¿sí? Cómo se configuran esas acciones ante una señal, ¿sí? Y bueno, y después, no sé, como ejemplo de una señal que se genera por usuario, puede ser, digamos, ya vamos a ver algunas señales típicas perdón, si es de usuario, los típicos que manejamos con el teclado, ¿cierto? Que estos son los que queremos para el práctico, ¿sí? Típico, control C.
Y, y entre procesos, lo que le quería decir es esto de, vamos a ver que tenemos señales, hay ID de estos que están reservados para que el usuario le pueda dar algún uso. Y después, por ejemplo, vamos a ver que el proceso hijo, cuando termina, genera una señal. Entonces, bueno, eso también es una forma de comunicarse o enviarse señales entre procesos, ¿sí? Eh, bueno, y esto es un poco lo que les decía en la intro, de que la única información, ¿cierto?, que una señal genera o que un proceso va a recibir acerca de una señal es el ID, ¿sí?, de la señal que ocurrió y el hecho de que esa señal haya ocurrido. ¿Sí? Es muy similar, esto sería muy similar a una interrupción. Eh, y bueno, también algo muy importante es esto de que, muy similar también a las interrupciones, es que para las señales nosotros podemos manejar, o sea, podemos crear signal handlers, ¿sí? Manejadores de señales. Eh, entonces, bueno, vamos a ver que nosotros podemos hacer un programa donde podemos setear un manejador de algún tipo de señal, ¿sí? Y como ya vimos que las señales son asíncronas, estos handlers se van a ejecutar de forma asíncrona, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que llega la señal a nuestro proceso y si nosotros tenemos seteado, escribimos algún handler para esa señal, va a haber un jump, ahí va a haber un salto a donde se va a atender esa rutina, eh, y bueno, y después vamos a regresar al programa o terminar el programa, tenemos que tomar alguna acción. Ya vamos a ver algunos criterios de diseño de estos handlers, ¿sí? Porque para que lo vayan visualizando ahora, el tema es que no sabemos en qué momento, en qué estado va a estar nuestro proceso, ¿cierto? Nuestro proceso puede estar en cualquier lado, ¿sí? En términos de, no sé, de línea de ejecución, y de pronto viene una interrupción de ese tipo, entonces vamos a querer que los handlers sean, no sé, sean chicos, no se pongan a hacer muchas cosas, ¿sí? Eh, bueno, vamos a ver un poquito más de eso adelante. Eh, Pablo, ¿Sí? ¿y qué sucede con el tema de guardar contexto, todo eso? ¿Sucede automáticamente? Sí, sí, sí. Bien. Pero, o sea, ¿cómo verlo? O sea, no está cambiando de proceso, pero sin embargo, si hay variables locales de una función, esto se debería guardar en algún lado. Exacto. O sea, primero, la pregunta es muy buena, la verdad. Y lo vamos a ver, y eso lo vamos a ver. Viste que yo dije saltos recién. No sé si me acuerdo si dije saltos o jump. Tiene que ver con eso. Vamos a ver dos instrucciones que nos va a permitir hacer ese. Por un lado, vamos a querer guardar el contexto, ¿sí? Vamos a querer guardar, digamos, dónde estamos parados, cómo está el stack, ¿sí? Vamos a saltar a a la rutina para gestionar la señal y en caso de quererlo, vamos a tener la capacidad de volver a ese punto, ¿sí? Y en ese punto quiere decir restaurar el contexto. ¿Sí? Esos se llaman saltos largos, ¿sí? Lo, lo vamos a ver medio al final de esta presentación. ¿Estamos? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? ¿Te conformo por ahora? Me quedo contento, por lo menos. Dale, creo que, o sea, está buenísimo porque me gusta que detectas la necesidad, ¿sí? Y, y ahora hace un ratito lo vamos a ver, ¿sí? Y que hayas detectado esa necesidad me da hincapié a decir que has entendido esto de que realmente que es un evento asíncrono, ¿sí? Creo que eso es importante en el concepto de señales. Perfecto. Eh, bueno, y acá sí, como en todas las presentaciones, para tratar de irle metiendo conceptos o ejemplos de señales, está la SIGINT, es la típica cuando apretamos control C, ¿sí? Y la SIGALARM, esto lo podemos setear con un timer por software, ¿sí? Entonces cuando ese timer termina, genera una señal. Entonces nuestro proceso sabe que esa señal terminó y podemos tomar alguna acción. Eh, bueno, entonces un poquito más esto de lo que es asíncrono, ¿sí? O cómo funciona esto. Básicamente
tenemos un main program, tenemos un proceso que se está ejecutando, ¿sí? En el punto 1 acá nos llega una señal. El kernel, ¿sí? Va a llamar por el proceso a ese signal handler, ¿sí? Va a haber un salto, hay un salto largo, ya vemos cómo se hace y qué es. Está el código de la señal y retornamos a la línea principal del programa, ¿sí? Por supuesto, retornamos a la línea principal del programa porque acá hay un return, ¿sí? Y el programa termina saliendo con un exit. Entonces, bueno, acá se ve este salto y después vamos, en principio ahora quedémonos con esto de que es responsabilidad del kernel, eh, pero ya vamos a ver más detalles de salidas y vuelta. Bueno, yo recién les decía esto de que las señales pueden tener una acción, ¿sí? Esto de como una consecuencia. Esto es lo que se llama las dispositions, ¿sí? El signal dispositions. Eh, Déjeme antes de ver las filminas. Man signals. Ups, se me fue un 7 de más. Ah, porque no es con. Acá es signal, ¿sí? Y acá lo veo que en la filmina está con signal S. Está mal eso, ¿sí? Es signal. En el manual, ¿sí? Si ¿por qué puse el 7? Porque si. ¿Se acuerdan? O sea, ¿saben por qué puse el 7? ¿Lo pueden intuir? ¿No? Porque o sea, si yo pongo signal y no le pongo el número, el manual me va a dar lo que primero encuentre de signal y me va a encontrar la función signal. ¿Sí? Mira, si yo man signal, me da la función, ¿sí? Que ya la vamos a ver también. Entonces, como yo me quería ir, digamos, al manual conceptual de lo que son señales, este overview de las señales, me voy a a la parte 7 del manual. Bueno, y esto es lo que estamos viendo ahora, esto que se llama Signal Disposition, ¿sí? Que es la acción, ¿sí? O el comportamiento ante una señal, ¿sí? Nosotros cuando habíamos visto en debugging de esto de que terminaba y generaba un core dump, ¿sí? Es porque las señales que estábamos viendo como disposición o como acción, ¿sí? Fíjense, lo remarco, tenían esto, ¿sí? Tenían, por ejemplo, el core, ¿ves? Acá dice, default action is to terminate the process and dump core. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos core, cómo analizarlos, cómo verlos, toda la parte de debugging? Bueno, eso era porque nuestro proceso hacía algo indebido, el kernel le mandaba una señal de core, ¿sí? Y se generaba la terminación del proceso más un dump y se genera un core file, ¿sí? Para cada una de estas señales, ¿sí? Nosotros acá en la columna 3 tenemos la acción, podemos ver cuál es la acción, la predisposición por defecto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, sigabort nos genera un core dump también, ¿ves? Abort signal from abort, sigbus, un bus error, ¿sí? Un bad memory access, esto podría pasarnos con algún periférico. Eh, Fíjense que tenemos la sigchild, que esa es la que vamos a ver hoy. Esta es la señal esta de lo que yo les decía de proceso hijo, ¿sí? Y esta, fíjense, es simplemente un sinónimo. Eh, Ups, bueno, tenemos, no sé, sig continue, que es para continuar después de un stop. No sé, fíjense. La SIGKILL, que es la que mencionábamos recién, ¿se acuerdan? La guión 9, ¿sí? ¿Qué hace este señal? Termina. Eh, Fíjense en esta, ¿se acuerdan cuando vimos lo de pipe? Que yo le decía, bueno, si hay acciones que
que ya no, pierden la lógica, por ejemplo, de si nosotros queremos escribir en un pipe y no hay nadie que vaya a leer, esa acción no tiene sentido, ¿sí? Nosotros habíamos visto antes los códigos de retorno, pero ahora tenemos esto de las señales también, o podemos entenderlo mejor, ¿sí? Fíjense en esto que dice broken pipe, una escritura, un pipe con no lectores, ¿sí? Entonces, eh, vamos a seguir teniendo toda la parte de la gestión de error de código, pero esto lo que tiene de bueno es que nosotros podemos manejar eventos asíncronos, ¿sí? En vez de, digamos, escribir y chequear el código de error, ¿sí? Eh, nosotros podemos detectar, ¿sí? En el momento que sucede la acción esa, podemos instalar un manejador para detectar esa condición y, no sé, o dejar de escribir, tomar alguna acción dependiendo del programa. Eh, bueno, hay varias señales, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplito, yo que les quiero mostrar. Con el práctico van a poder implementar, eh, por ejemplo, acá están estas las user define que yo les mencionaba, ¿sí? Estas son dos señales que no tienen un uso específico, ¿sí? Están puestas a disposición para que nosotros hagamos procesos y les definamos un comportamiento. ¿Mm? Em, bueno, me vuelvo ahora a la presentación. Sí, Granet, entonces esto, digamos acá, esta de Signal Deposition tranquilamente lo pueden leer del manual, pero es lo que estábamos diciendo recién, ¿sí? Y bueno, esta la de Segmentation Violation es la que venimos trabajando. Base error recién la vimos. Y esto, por ejemplo, si tenemos una excepción de punto flotante, por ejemplo. Profe, en laboratorio 4 yo usé un par de signals porque cuando ejecutaba proceso en segundo, o sea, en background, Sí. no sabía bien cómo trabajarlo, entonces bueno, me puse a googlear y terminé usando signals porque bueno, fue una solución que encontré. Después, bueno, Francierre me comentó que había otra solución que no recuerdo exactamente cómo en el comando ahora, pero bueno, ya lo implementado con signals. Ujú. Eh, y usé el signal child y el signal, no me acuerdo exactamente, pero era como decir signal ignore, ¿puede ser? Sí. Eh, Sí. no. ¿Querés que lo ponga? Ahí si no abro el código y le confirmo exactamente. Sí, Signal Juan. in me parece que era. El ignore también. Sí, usé esa combinación, entonces chequeaba esas dos signals porque me permitía nada, que el proceso hijo siguiera corriendo en segundo plano Ujú. y mientras yo podía seguir usando la command line. Y me sorprendió por ahí un poco eso de que se puede trabajar en conjunto, digamos, entre signals, no solamente por ahí, no solo signals, o sea, tener en cuenta varios signals. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y esto eh, abre o sea, no lo vamos a cubrir, la verdad, porque si no es como que, o sea, nos podría llevar muchas clases esto de signals, pero en el libro este que yo les pasé la otra vez que les recomendé, el que tiene la hojita, ¿cierto? Em, ese libro tiene temas un poco más avanzados, más complejos de señales y propone cosas de, no sé, del manejo de... Porque, a ver, en esto que yo digo siempre de que las señales son asíncronas, ahora la cancha, digamos, a muchos temas por ejemplo, bueno, ¿cómo hacemos si recibimos más de una señal a la vez? ¿Cómo hacemos para no perder esas señales? ¿Cómo hacemos para manejarlas correctamente? ¿Sí? Entonces, bueno, el handler de una señal puede, o sea, mientras se está dando el handler de una señal, puede pasar que recibamos otra señal. Entonces, bueno, hay cuestiones como poder encolar una señal, cómo poder
bueno, cómo poder atender esa concurrencia a nivel señales, ¿sí? Hay varios temas más así o que se ponen más finos de esto. Así que bueno, digamos, si les interesa un poco más, a ver si lo tengo por acá. Tuc, 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 tuc. En este. O sea, este libro está buenísimo. Es más, hasta me gustaría darles este libro, pero no nos quedaríamos. Fíjense, por ejemplo, esta, ¿no? Tenemos acá. Síncronos y asíncronos generaciones de señales. El tema del orden de las señales, ¿sí? Bueno, después está toda la parte de real-time signals, ¿sí? Eh, bueno, digamos como que no vamos a cubrir todos los temas porque se pone largo el tema. Mira, bueno, la imagen esa es muy parecida a las que yo les había mostrado. Bueno, el tema de portabilidad también. Eh, hay varios temas de esto, ¿sí? Yo lo que quiero hacer es como darles una intro, que sepan que existen las señales, sepan lo básico. Y bueno, y si quieren diseñar algo más complejo, como que bueno, hay que avanzar, ¿sí? Un poco más en eso. Em, Hay ejemplos, creo que está bueno. Me- Si les interesa, miren esto, por ejemplo, fetching signals via file descriptor, ¿sí? Em, bueno, interprocess communication with signals. Está bueno, pero me, no, o sea, como que supera un poco a lo que sería sistema operativo uno, ¿no? Fue una consulta. Para Sí, el trabajo práctico, ¿hace falta sí. utilizar handlers o podemos usar la macro de default, de comportamiento por defecto? En realidad, ya les voy a mostrar lo que vamos a usar o sea, porque en el práctico está la parte del seek child, ¿cierto? Que ese es del tema de implementar con la espera, ¿sí? Del proceso hijo. Y después, si te referís a lo del control C, control D, ese tipo de señales, eso sí puede ser. Estamos. Bueno. Bueno, esto lo de Exposition lo vimos, esto es la parte de Signal Handler Design. Eh, bueno, esto un poco ya lo que les venía diciendo, ¿cierto? O sea, como esto es asíncrono, ¿sí? Nuestro programa puede estar en un estado que no conocemos, ¿sí? Entonces, algunas recomendaciones es que este código es código crítico, ¿sí? Debería ser rápido, debería ser, digamos, debería tener mucha cohesión, ¿sí? O sea, deberías hacer lo que tiene que hacer y las acciones esas tienen que estar ligadas a la acción de la señal y eh, no generarse, digamos, en parte o una forma de diseñar el programa, ¿cierto? Algunas cuestiones que deberíamos evitar es el tema de input-output, ¿sí? Eh, Librerías o system calls, ¿sí? ¿Por qué? Porque el input-output y otras system calls, por un lado, son lentas, ¿sí? Porque, no sé, un input-output tenemos una operación, por ejemplo, a disco. eh, una system call tenemos un cambio de contexto, una system call también, y las input-output también. Son riesgosas, ¿cierto? Siempre, acuerdan cuando empezamos a ver el tema del system calls, siempre decimos algo puede salir mal, por eso es muy importante manejar el código de errores, ¿sí? Entonces, eh, si queremos mantenerlo, digamos que queremos que el signal handler haga lo mínimo y necesario, ¿sí? Para manejar esa señal. eh,
Bueno, la idea es mantenerlo corto a eso, ¿sí? Eh, por supuesto, todo va a depender del tipo de señal, pero por ejemplo, nosotros, imagínense que usted decir, no, bueno, pero yo sí o sí cuando me llega una señal, quiero guardar información en disco, necesito llamar a una system call. Bueno, a lo mejor tu signal handler lo que puede hacer es activarte un flag, ¿sí? Y retornar el control a tu programa y que el programa después, no sé, que base ese flag, tome alguna acción, ¿sí? Entonces, bueno, es como que en general los signal handlers están pensados esto para retornar control al programa principal o terminar el programa, ¿sí? Si veíamos las acciones estas por default que trae recién que vimos las tablitas, en general era parar un proceso, continuar un proceso, terminarlo, generar esa terminación con un core dump, ¿sí? Son acciones concretas, ¿sí? Y bueno, y por supuesto de gran impacto, ¿no? Y bueno, y esto un poco también veníamos mencionando antes, que es posible, sí, que un signal handler sea interrumpido por el delivery o por la entrega de otra señal, ¿sí? Vamos a ver dos aspectos, así muy cortitos de eso, que es por un lado esto del SIG Atomic. ¿Qué podría pasar, no? Podría pasar que, eh, vieron como pasan las interrupciones, digamos que nosotros estamos dentro de nuestro signal, ¿sí? Del signal handler, y queremos hacer una operación, ¿sí? Por ejemplo, no sé, leer, modificar y escribir no sé, algún tipo de dato, un entero, por ejemplo, alguna variable global, y entre el medio de ese leer, modificar, escribir, ¿sí? Em, tenemos otro evento de estos asíncronos, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para garantizar que esa operación se haga de forma atómica? ¿Sí? Estamos diciendo, che, mire, mi señal, lo único que el signal handler lo único que hace es guarda el valor en una variable global y retorna, ¿sí? Y encima, vos me decís que esa operación de guardar un valor en una variable global puede ir puede salir mal, digamos, en el sentido de que se me mete una señal en el medio. Bueno, por un lado está esto, acá que les resalto acá en el párrafo, que está bueno que lo sepan, es que en Linux, ¿sí? Los enteros, ¿sí? Están garantizados de ser, digamos, de ser operaciones atómicas, ¿sí? La escritura de un puntero, un acceso, digamos, a un int, ¿sí? A un short, a un booleano, ¿sí? Esas operaciones son atómicas, pero si quisiéramos escribir código que sea portable para todo Unix, ¿sí? No solo Linux, bueno, la recomendación es utilizar este tipo de dato que se llama SIG Atomic T, ¿sí? Que está pensado para utilizarlos en señales, ¿sí? Eh, entonces, bueno, por ejemplo, la asignación, ¿qué es esto? La asignación es realizada en una sola instrucción, ¿sí? De forma atómica. Bueno, con lo que vieron en concurrente, me imagino que esto les debería cerrar. Tenemos un ejemplito, ya cubro todos los ejemplos. Bueno, el kill lo vimos, me había adelantado, pero esto, este programa, porque vimos para mandar señales, el- podemos hacer, ¿sí? El kill, que es el ID de la señal, al process ID, o podemos mandar kill 9 con este ejemplo, y el PID de un proceso para matarlo. Esta opción, la L mayúscula, la vimos. Y después, bueno, también está la función de kill, que es lo que yo le decía. En el manual me voy para ver, ¿se acuerdan que yo le decía? En el manual, dependiendo de lo que queramos ver, vamos a tener el comando y la función, como pasa con lo del signal. Eh,
Bueno, tenemos la función kill, que fíjense que es muy similar al comando, ¿sí? Nosotros básicamente necesitamos un process ID. ID dice child, pero es por el ejemplo, ¿no? Pero puede ser cualquier process ID, ¿sí? No hace falta que que sean estrechos los procesos. Y bueno, y acá, por ejemplo, le estamos mandando un SIGTERM. Pablo, ahí me respondieron por qué no anda el "-L". Ah, sí. ZSH usa un built-in kill. No usa el de proc que viene con Debian. Ah, mira, Y ese mira. built-in no tiene el "-L" mayúscula. Se supone que me dicen que el "-L" tira directamente ya listado, pero yo lo ejecuto en ZSH y no me tira listado. Mira, A mí me tira un listado, pero me tira un Ah, listado como resumido, con pocas señales. mira, Ahí, pues. acá en Valle ups, perdón. me pongo la discusión en el chat. Me, perdón, me equivoqué con acá. ¿Sí? Me tira el mismo comportamiento, ¿cierto? Claro. Sí, así debería andar, pero Mira, en cosas sí es resumido y es más cortito. sí. Eso es lo que me Em, tira a mí cuando tiro el kill-L en SSH. está En bueno. ZSH. Bueno, está, está bueno que lo hayas buscado. Sí, bueno, ahí están discutiendo, porque justamente dicen justamente eso, que te tira más resumido y no de la forma fancy que tira el kill "-L" o minúscula mayúscula. Así que armamos Está foro bueno. bardo. Vamos al foro bardo. Eh, bueno, perdón, y esto bueno que hablamos, que venías diciendo yo el tema de las señales, de la limpieza del hijo, del children, de los hijos, es que es el problema ¿cierto? De que nosotros decíamos, nosotros tenemos, por ejemplo, una YEL, la YEL que estamos armando, eh, un proceso termina, ¿cierto? Y ese proceso, la YEL está pensada, ¿cierto? Para no terminar, ¿sí? La idea es que, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos abierto la terminal esta y probablemente yo tiro procesos, voy generando recursos y a lo mejor pasan, no sé, semanas, pasan días hasta que uno mate este proceso. Em, eso es muy común de terminales que no se cierran, ¿sí? Em, Sobre todo en ambiente laboral, nosotros como usuarios a veces no es tan probable porque vos querés apagar tu máquina, pero si estamos, no sé, en un servidor, en alguna máquina virtual, ¿sí? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener, digamos, un proceso padre que no va a terminar, ¿sí? O por lo menos en el corto plazo, y va a ir generando procesos hijos, ¿sí? Entonces, esos procesos hijos que eran, por ejemplo, que están corridos en forma de background, o sea que ¿qué quiere decir eso? Que el proceso padre no va a esperar por ellos, sino va a ejecutar el wait, que ese wait, ¿se acuerdan que cuando el proceso hijo terminara, el wait se iba a encargar de hacer como esa limpieza, ¿sí? Se iba a encargar de sacarlo de ese estado entre terminado y que continuaba una traza de memoria, ¿sí? Em, entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros podemos, aprovechando el hecho de que se va a generar, ¿sí? La señal esta de SIGCHILD cuando un proceso de estos en background termine, nosotros podemos instalar en digamos, nuestra YEL, o en este caso concreto que estamos viendo, o en un proceso padre, una rutina donde ante esa señal el padre se encargue de limpiar ese proceso hijo, ¿sí? Eh,
Entonces, bueno, eso es un poco la justificación o el planteo de lo que queremos hacer. Em, bueno, acá siguiendo un poquito de esto, ¿cierto? Eh, Esto que yo les mencionaba recién es lo que está explicado en las dos filminas estas, un poco más didáctico, pero básicamente es esto de que nosotros, por ejemplo, cuando un proceso termina, ¿sí? Si nosotros queremos guardar el estatus, ¿sí? de ese proceso, si ese proceso terminó, no sé, de forma correcta o terminó porque una señal lo hizo terminar. Por ejemplo, porque se acuerdan ustedes, cuando generan un child process, el proceso padre pierde el control, incluso ni sabemos que vamos a estar ejecutando, porque es un comando que vino de consola, ¿sí? Entonces hasta podría ser que estamos ejecutando un programa con los argumentos incorrectos. ¿Mm? Em, por ahí, supongo que se quieran hacer una operación de lectura sobre algún archivo que no tienen permisos. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes dentro de este handler, ¿sí? Lo que pueden hacer es guardar ese estado de la terminación de ese proceso hijo, ¿sí? Y después utilizarlo, ¿sí? O sea, si no, ¿por qué? Porque una vez que ustedes hagan, digamos, limpian el proceso, ¿sí? Con el wait, se limpió. O sea, la información del proceso hijo ya no va a existir más. ¿Sí? Entonces, como una última instancia en la que un padre que no está haciendo un wait, que no está haciendo un polling, que no está haciendo una espera pasiva por un child, ¿sí? Porque ya era un proceso que está corriendo en background independiente. Bueno, es como una última instancia donde ustedes pueden saber qué pasó con ese proceso, limpiarlo de forma correcta bueno, y si de pronto ustedes quisieran tomar alguna acción, la pueden, digamos, basada en el estado de determinación del proceso, lo pueden hacer. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda respecto a esto, porque yo lo primero que intenté cuando, bueno, le contaba esto que no podía hacer lo del segundo plano, Mm, justamente porque no lo podía hacer porque me quedan zombies, o sea, porque me faltaba ejecutar el wait. Eh, y entonces lo intenté hacer con un signal sin tener idea, era más o menos porque iba viendo en internet. mm. Intenté hacer con un signal y un handler. El problema cuando lo intenté hacer con el handler es que yo en el handler ponía un wait y el programa con el wait esperaba básicamente. Entonces, como esperaba, no me aparecía de vuelta la línea de comandos para que yo pudiera seguir ejecutando cosas. Hay que ver cómo estaba Y puesto ese weight. claro, puede Ahora lo ser. vamos al ejemplo, lo vamos a ver, ¿sí? Porque Eh, justamente usted mencionaba algo recién de que el handler le permite saber el estado en el que terminó el hijo exacto, sí. y en base a eso tomar decisiones. La forma que yo lo implementé para el laboratorio 4, que fue otra de las soluciones que encontré, que también es con una Signal, aclara que dice, el problema de esto es que no vas a saber en qué estado terminó el hijo. Y bueno, y eso, o sea, funciona, pero no está bueno no tener esa información, entonces es como por ahí el punto flojo que me quedó. Dale, bueno, ahora Mira, quedan estas dos o tres filminitas y nos vamos a los ejemplos, ¿vale? Dale, dale. Cuando hacemos ese salto, pero está bueno que esto te va a servir, incluso después podés tomar la decisión si querés actualizar lo que hiciste, el TP. Y bueno, y esto es esto de los non-local jumps o saltos largos, ¿sí? Esto de eso que hablamos antes de estas syscalls que nos permiten guardar el contexto de un proceso, ¿sí? Y recuperarlo, ¿sí? ¿Por qué? ¿O qué sería, digamos, un salto local? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un salto local? Tengo Cuando un, llama a rec- función, ah, perdón. tengo un recuerdo de sistemas de computación que los saltos largos tenían que ver con un cambio de segmento. ¿No es como el GoTo que Sí. usaba un assembler? Bien, acá sí, hay dos respuestas. Por ejemplo, el gaucho sí, perfecto, es un salto local, ¿sí? Dentro de un método, o para un método, una función, ¿sí?
podemos hacer saltos. Como estamos dentro, ¿sí? de una función, nosotros estamos compartiendo ahí el stack, ¿sí? No, y tenemos, digamos, toda esa información que hace que esa operación de salto sea más sencilla, ¿sí? Eh, en cambio, ya ahora cuando tenemos que hacer estos saltos más largos, como esto que vos ahí en el sistema de computación, está bien eso que vos decís, en el sentido de que ahora vamos a salirnos de una función, si vamos a ir a otro punto de retorno, ¿sí? Y el retorno no necesario, o sea, no lo vamos a querer hacer necesariamente, eh, o sea, si implementamos estos saltos, ¿sí? A partir de un retorno, ¿sí? Podríamos recuperar, ¿sí? Otro estado, no necesariamente es invocar una función que de esa función vos saltas a otra y después vas como haciendo un unwind del stack para volver a las redirecciones de retorno, ¿sí? Eh, Eso lo vieron en digitales, ¿no? Por ejemplo, algo de esto, de cómo se utiliza el stack. eh, o han escrito, por ejemplo, rutinas en Assembler donde ponen el stack, no sé, todos los argumentos y al final, o la dirección de retorno de los argumentos para poder hacer el salto de llamadas. Claro, cuando íbamos, por ejemplo, anidando sus rutinas, creo que teníamos una stack de 7, ponele. Exacto. Entonces, nada, si nos pasábamos de ese número, se rompía. Una Con Stack el Go, Overflow. me acuerdo, no sé, si hacemos un salto a otra página, Mm, también con el GoTo lo rompíamos. ¿Sí? Entonces teníamos que, nada, setear otro registro para indicar que era un salto de página, un par de cosas. exacto. Bueno, sí. Bueno, esto tiene un poco que ver con esto. Entonces, fíjense en esto, dice que en la presentación dice powerful but dangerous, ¿sí? O sea, es un mecanismo que en general no que, o sea, es algo que estemos en bajo nivel, ¿sí? En general no vamos a querer utilizar esto, ¿sí? O sea, o lo vamos a usar para aplicaciones muy específicas. Por ejemplo, está muy bueno estas funciones para implementar un tipo mecanismo de tipo un try and catch, ¿sí? En C. Nosotros en C no tenemos try catch, no tenemos. eh, ¿Se acuerdan cómo es el try catch, por ejemplo? No sé, en Java o un exec en Python. ¿Le suena? Sí, sí, claro, o sea, por el bloque try, digamos, como que intentás justamente ejecutar una rutina y si se ocurre alguna excepción que esté dentro del catch, se ejecuta el código que esté dentro del bloque del catch. Exacto. Y también usted tiene la posibilidad, o sea, vos fíjate que tenés el catch terminaría siendo por un lado como un handler de un evento. O sea, vos evaluas una condición o tratás de hacer algo y si algo sale mal, podés ir a una rutina donde lo manejas. Claro, para evitar, digamos, que el programa se muera por ese problema, Eh, digamos, hace un exacto, handler. bueno, para poder, entonces, bueno, esto te permite en C implementar una suerte de ese mecanismo, ¿sí? De poder recuperar ese estado, ¿sí? Decir, bueno, intento ejecutar esto y si algo va mal, recupero el estado anterior, ¿sí? Pero bueno, ahora veamos bien estas funciones, ¿sí? Bueno, entonces, por un lado es esto de que dice, bueno, sí, o sea, digamos, esto es algo importante, no es que salgan a diseñar sus programas con estas funciones, sí hay casos de usos muy, muy importantes, sobre todo lo que es cuando es en embebidos, cuando estamos en un bajo nivel. eh, y bueno, por ejemplo, esto de que decía es una forma controlada, ¿sí?
de romper la disciplina, ¿sí? O ese procedimiento por stack. Es lo que yo decía, o esto que ustedes se pueden imaginar con lo que ya han hecho de ir avanzando o ir llamando funciones y moviéndose saltos de código a partir del stack, que es la convención de llamadas de C. Y otra cosa importante es esto de que dice que es útil para recuperación de errores, ¿sí? Por ejemplo, tienen ese tipo forma de try catch de C que les mencionaba recién. Bueno, ¿qué hace la set jump? Básicamente, en el lugar, ¿sí? Donde ustedes llamen esta función, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, digamos, primero les voy a leer esta parte para que ustedes lo puedan seguir o sepan de dónde estoy sacando esa info. Pero básicamente es guardar el contexto, ¿sí? O sea, donde ustedes invocan esta función, se va a guardar los contextos de registro, se va a guardar el stack pointer, ¿sí? PC value, toda la información de lo que llamamos el contexto se va, eh, digamos, este contexto así que nos va a permitir después recuperar el estado donde estamos, lo va a almacenar, ¿sí? Esta syscall, ¿sí? Y el retorno de la función va a ser 0. ¿Mm? Eh, Simplemente fíjense que es como set jump, ¿sí? Ustedes acá setean como el punto de retorno. Sí, entonces, bueno, en términos de usabilidad, por eso decimos que tiene que ser llamado antes de saltar, ¿sí? Antes del long jump, antes de hacer ese salto largo. Y bueno, y otra cuestión más, esto de que dice que identifica un sitio de retorno para subsecuentes llamadas del long jump. O sea, es el punto donde voy a volver si hago un salto largo. ¿Sí? Esta es la función que hace toda la magia, ¿sí? De guardar toda la info que necesitamos recuperar. Bueno, y después la long jump, ¿sí? Que es una vez que seteamos el punto de retorno, estamos queremos ejecutar un salto, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, veamos, también me gusta más la parte de cómo está implementado. ¿Qué va a hacer? Va a recuperar toda la información de contexto de los registros, ¿sí? Que habíamos guardado. Va a setear este registro, el EAX, que es este registro, ¿sí? Es el del valor el retorno, ¿sí? Este es, digamos, donde mi función tiene que retornar. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar el retorno del stack, vamos a utilizar el retorno de el que habíamos seteado, ¿sí? Cuando hicimos el set jump. Y bueno, y después vamos a saltar, ¿sí? A la posición de línea que es la que guardamos en el registro del PC, ¿sí? Y bueno, básicamente esto, no sé, es la implementación, pero si lo queremos ver en un nivel un poquito más alto de abstracción, eh, simplemente vamos a volver, ¿sí? Al punto que habíamos guardado con el set jump. Y bueno, y se dice que esto es una función que nunca retorna, ¿sí? ¿Por qué es una función que nunca retorna? Porque no utiliza, ¿sí? el valor de retorno que tenía en el punto que se llamó. Esto puede estar en cualquier lado, ¿sí? Ubicado dentro de nuestro proceso y no va a volver a la línea que le seguía esta instrucción, ¿sí? Va a volver al punto que seteamos con el set jump. Y bueno, vamos a ver un ejemplito de cómo podemos hacer un programa que utilice esto, ¿sí? Un programa que se reinicie a sí mismo. Eh, y bueno, y no sé si les queda un poco más claro cómo implementaríamos esto del try catch. Creo que está bueno, incluso hay muchas, si ponen try catch con set jump,
van a ver código, creo que está bueno verlo. Porque básicamente es eso, digamos, vamos a probar vamos a setear antes de, digamos, antes de hacer ese try, antes de ejecutar una instrucción, lo que vamos a hacer es guardamos el contexto. Si algo fue, o sea, si lo que quisimos hacer está todo en orden, vamos a seguir el código y si no, vamos a ejecutar el salto. ¿Sí? Y el salto nos va a devolver a un punto seguro, digamos. Eh, y bueno, después así también para cerrar esto, ya vimos varias formas de las tablas de señales, pero en el libro, en el apéndice C, hay toda una tabla con las señales, explicación para qué se usa, así está buena la tablita. Bueno, nos vamos a los ejemplos. Esto es de Shared Memory que todavía no lo vimos. A ver. Ctrl C, jump, restart itself. Voy a ir viendo todo. Bueno. A ver. ¿Por cuál empezamos? Bueno, empecemos por este. Parece ser muy sencillo. Sig Alarm también. Sig User. Vamos a verlo en esto. Bueno. Veamos. Fíjense, les estoy dando el código para el práctico, ¿no? Así como les va a quedar. Veamos este programita, ¿cierto? Esto es un programa que va a reaccionar al control C. ¿Sí? Eh, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Utilizamos la función signal. ¿Sí? Eh, Estamos pasándole la señal que queremos manejar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el control C iba a generar un SIGINT? Bueno, entonces estamos diciendo, para esta señal, utiliza este handler, ¿sí? Este handler es un nombre genérico, ¿sí? Yo que podría haber puesto myHandler, mySegHandler, mySigIntHandler, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué hace la función signal? La función signal está esperando un puntero, ¿sí? Se llama manSignal. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Acá podemos usar este SigHandlerT, pero también podemos pasarle ese puntero. Siempre lo mejor es utilizar los typedef que vemos en el manual, ¿sí? Entonces acá tenemos que incluir el signal T. Fíjense cómo el SigHand, acá el prototipo de la función es la SigHandlerT, está definido así como, en definitiva, como un puntero, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos acá el nombre de una función, ¿sí? Es un puntero a la función, ¿sí? Entonces tenemos que es una función que no retorna, ¿sí? O sea, perdón, no es que no retorna, perdón, es que el, el tipo de retorno es void, ¿sí? Y necesitamos que este handler reciba un entero, ¿sí? Que ese entero se condice con la señal, ¿sí? Eh, esta es la nomenclatura, no sé si se acuerdan bien digamos, un puntero a una función, ¿sí? Tenemos acá el retorno con el void y tenemos el argumento que es un entero, ¿sí? Por eso está así, por eso simplemente se llama Solamente le podemos pasar de argumento un entero a este tipo de puntero función. Para, o sea, para que y este el signal, precisamente digamos. este handler, exacto, porque así está implementada la función signal, ¿sí? Eso es lo que va a esperar encontrar, ¿sí? Y ese sí que Cuando vendría a hagamos ser nuestro handler, tenemos, ese sí, profe, vendría a ¿cómo? ser el número de la señal que representaría Sí, SIGINT. Bien. sí, exacto, sí. Entonces, bueno, por ejemplo, y fíjense que el programa lo que hace,
se mete en un while true. O sea, el programa este no es un proceso que no va a salir de acá. ¿Sí? Entonces, cuando nos llegue el control C, por ejemplo, dice, bueno, te va a decir, ¿pensás que apretar control C va, va a frenar la bomba? Hace un sleep, o sea, imprime un mensaje, hace un sleep, imprime otro mensaje. Esto es un flush al standard output para poder ver esos mensajes. Fíjense que este venir, digamos, acá tenemos el delay. Esto va a hacer que se imprima toda una línea. Hacemos otro sleep, otro print y finalmente el exit. ¿Sí? Es simplemente un ejemplo, no le analicen tanto la lógica de esto, pero básicamente podemos hacer printf, podemos hacer sleep, podemos hacer flush, todo lo que les dije que no hay que hacer, ¿cierto? Cuando vimos esto de design de signal handler, la idea es que uno no diseñe los signal handler de esta forma, simplemente es poner print para que ustedes puedan jugar con esto, ¿sí? Entonces, fíjense que haría esto, el handler para la señal siguiente simplemente va a ser un exit 0. ¿Sí? Eh, es un ejemplo muy sencillo. Profe, ¿se le puede pasar algún argumento o algo a los handlers? Al handler no. No. No Profe, porque. Perdón, una pregunta, una cuestión más, sí, para cerrar esa pregunta. Yo no es que estoy con el signal, estoy llamando a esta función, ¿no? Yo lo que estoy diciendo, estoy seteando en mi programa, es que cada vez que yo recibo un evento que es asíncrono, ¿sí? Se ejecute esta función. ¿Sí? O sea, supónganse que acá este programa, no sé, no era un while true, sino que tenía toda una lógica de, no sé, leer sensor, calcular y, no sé, calcular algo, eh, escribir, no sé, toda la lógica del programa. Esto puede caer en cualquier punto. Y en el punto que caiga, se va a ejecutar este handler. ¿Sí? ¿Y por qué es así? Fíjense, le estamos mandando una señal de interrupción, ¿sí? Un SIGIN le estamos mandando. Le apretamos control C. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, nosotros podríamos sobrecargarle ese comportamiento, darle un comportamiento distinto. Y sí hay una cuestión que nosotros podemos decir, ok, yo no le puedo pasar como argumento, pero lo que yo puedo hacer es tener variables globales acá, ¿no? Yo en este nivel puedo tener, no sé, un bool flag y acá puedo tener un iflag, ¿sí? No sé, something. Sí, perdón, me habían dicho algo. sí, si uno no le pone el exit, ¿vuelve a donde estaba? Sí, sí, el tema, o sea, sí, 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 va a volver. El tema es que, eh, ¿se acuerdan esto de que teníamos dos formas, ¿cierto? ¿Te acuerdas? O sea, como que hay dos patrones, ¿sí? Una es volver terminar el proceso o volver a donde estaba. ¿Se acuerdan que decía return to the main program? ¿Sí? Uno puede hacer el exit, puede hacer el return y también vamos a ver al final el tema de los saltos. Porque Ok. podemos decidir acá desde handler saltar a un punto que no sea el de retorno, sino que saltar a cualquier lado. Bueno, eso por un lado. Veamos acá. Perdón. Cuando estemos adentro del handler, ¿no? Mm, ¿Podría interrumpirnos otra señal, digamos? ¿Hay como sí, alguna actividad ahí? sí, sí podría pasar que llegue otro handler, ¿sí? Y por eso esto lo que veíamos, ¿te acordás de esas operaciones atómicas, ¿sí? Igual ese tipo de datos atómicos? Eh, ¿qué les decía yo? Que las operaciones en entero están protegidas, pero en Linux, si nosotros tuviésemos en un Unix donde no se cumple eso, yo a lo mejor, a ver, me vuelvo acá al 1.
Imagínense que yo en vez de chequear el valor del flag, lo que quiero hacer es poner flag igual a 1. ¿Sí? ¿Cómo será que el handle puede ser interrumpido por otra señal que a vos te puede interrumpir en esta asignación, ¿cierto? Y ese flag no se termina de asignar a 1. Esto es para algunos sistemas operativos tipo Unix. Para Linux, esta operación, ¿sí?, está garantizada como atómica, ¿sí? Esto es atómico. ¿Sí? ¿Y esas prioridades las podemos definir nosotros o vienen dadas por el sistema operativo? Eh, no, porque en realidad no es más que por prioridad son eventos que van a llegar, digamos, de forma asíncrona, no sabemos cuándo se va a dar. Y lo que sí nosotros podemos hacer es tener, digamos, instalados otros handlers, ¿sí?, para manejar esas otras señales. Entonces, está en un handler, vamos a saltar el otro y vamos a ir saltando O entre sea, se me handlers. empiezan a anidar los handlers, digamos. Sí, también depende un poco cómo lo armes vos, ¿sí? Porque podrías decir de que finalmente haces un jump a un manejador o a otro lado y no retornas a ningún handler, ¿sí? Em, Profe, eso, sí. puede ser También, que, sí. sí. No, digo, puede ser que ese sí, sí, bueno, esos números que tiene están relacionados con la prioridad de la interrupción, o solamente son No, ideas. esto es simplemente lo que vimos al principio, ¿se acuerdan de la clase? El archivo ese que yo les he mostrado. Claro, sí, ¿Este? que Fíjense, es simplemente o sea, obvio, está asociado a otras cosas como esta acción y demás, pero, o por no, ejemplo, pensé que tenía alguna relación con la prioridad también, pero no. estándar comment. No, también hay una cuestión, ¿no? De que cuando nosotros, cuando nosotros tengamos estas señales, eh, son cosas, digamos, o sea, este control C, no sé, el timer, algunos son como señales más tranqui, pero hay muchas que realmente no nos va a quedar otra que terminar el programa, ¿no? Por ejemplo, si, imagínense que si nuestro proceso quiere acceder a una zona de memoria no válida, y probablemente es que haya algún mal diseño, ¿sí? O sea, ¿por qué nuestro programa está queriendo acceder a la memoria de otro proceso, ¿sí?, a la cual no tiene permiso? Eh, hay algunos eventos de estos que con el comportamiento por default, que va a ser, por ejemplo, no sé, la terminación en core dump, va a ser lo que querramos, ¿sí? Eh, Así que, bueno, pero por supuesto, siempre pueden ustedes, no sé, dependiendo del contexto, ir diseñando, pero sí, es muy flexible esto también en el sentido de cómo hasta uno poder hacer una buena arquitectura, un buen diseño para que no se te escapen las señales, como para tratar de, a pesar de que son eventos asíncronos, tratar de darle un cierto sincronismo. Eh, pero Claro, bueno. bueno, está bien, profe. Eh, bueno, eso por un lado. Bueno, veamos este otro entonces con el de la alarma. Bueno, fíjense en lo mismo. Acuérdense en esto siempre que yo estoy incluyendo acá el signal H, ¿sí? Tengo un main con el signal, con este sync alarm, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo acá es, mi programa, cuando reciba una señal de una alarma, ¿sí?, que se llama sig alarm, va a responder con este handler, ¿sí? Bueno, eh, yo lo que hago ahora es genero con esta función, ¿sí?, con la alarm, le pongo una alarmita, ¿sí?, me meto en un while true. Tac, tac, tac.
Bueno, entonces, cada vez que esta alarma, digamos, se genera, vamos a ir al handler, vamos a hacer un printf de ese bip, hacemos el flush para asegurarnos que no se, digamos, almacene. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el standard output era buffereado, tenía ahí una memoria o un tipo buffer para reducir las transacciones? Bueno, entonces hago un flush para forzar la impresión. Eh, Acá tenemos, dices, o sea, incremento ese bips, está en cero, lo incremento. Si es menor, genero de nuevo una alarma y si no, cuando llega a 5, imprimo ese boom. ¿Sí? Es otra forma de jugar. Lo importante que se tiene que quedar acá con esto es, con la función esta alarma, yo puedo generar una señal de ¿sí? Set alarm clock for delivery of a signal. ¿Sí? Lo que hace esto simplemente es, le pasamos tiempo en segundos y esto va a generar la SIG alarm. ¿Sí? Entonces, 5 segundos. En realidad esto está mal, esto debería ser acá 5. Entonces, la primera alarma, ¿sí? Y fíjense también este otro ejemplo, ¿no? Algo más que aporta. Es que acá nosotros estamos corriendo este programa que va a generar la primera alerta a los 5 segundos, pero después las sucesivas alarmas se generan se generan dentro del handler, ¿no? O sea, con el alarm 1. Así que bueno, acá les dejo este ejemplito. Por supuesto, estos ejemplos están buenos correrlos, compilarlos, tocar un poquito el código. ¿Qué pasa si pongo más tiempo, menos, si comento esta línea? Eh, yo ahora los reviso así y trato de explicarle las líneas, lo que está pasando para llegar en tiempo. Eh, bueno, ¿alguna duda de este? Perdón, chicos. No, profe. ¿No? Bueno, y algo también que aporta este ejemplo, ¿sí? Es esto de una variable global, ¿sí? Que es utilizada por el handler, ¿sí? Alguien me había dicho, no le podemos pasar más argumento al handler. Bueno, no podemos, pero podemos usar estas variables globales, ¿sí? Para cubrir esa necesidad. Bueno, esta lo que hace es usar la señal, ¿se acuerdan la SIG user? Yo les dije, tenemos SIG user 1 y SIG user 2, que nos permiten, no tienen un uso ya definido y está a disposición de nuestros programas para definir algún comportamiento, ¿sí? Entonces, no sé por qué está recomendada esta línea, pero bueno, ¿qué hacemos acá? Porque vamos a usar el SIG action. Bien. Lo que vamos a hacer acá es esto. Bueno, acá. ¿No la vimos a la SIG action o la salteé? No les dije nada de SIG action, ¿no? Creo que no. Me parece que no se los No, mostré. profe. Acá está, ¿sí? Eh, Básicamente, ¿se acuerdan cuando vimos la disposición, las acciones de las que se daban por una señal? Bueno, esta función básicamente nos permite eso, nos permite setear una acción, ¿sí? Para una señal, ¿sí? Yo creo que me la va a haber confundido pensé que ya lo había dicho cuando lo habíamos visto, pero bueno, esto tiene, digamos, acá un poco explico esa función, la veamos directamente en el ejemplo. Pero bueno, acá tenemos algunos flags que le podemos pasar como que use la acción por default para esa señal, que use, o sea, que ignore, ¿sí? A la señal.
Bueno, ¿qué estamos diciendo acá? Entonces, voy a separar esta línea solo para que la veamos mejor. Eh, Nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es, para el SIG action, es decir, ¿a qué señal le queremos setear un manejador? ¿Sí? O esta disposición, una acción por default. ¿Sí? Fíjense que le estamos pasando acá este signal action, ¿sí? Esa estructura que la creamos acá. Fíjense, dice struct sig action, eso está definido por supuesto en signal.h. Y con el memset, ¿sí? Como nosotros no sabemos cuál es la estructura, o sea, no sé el detalle de la estructura de, de esta estructura, ¿sí? Lo que hago yo, o sea, lo que podemos hacer es hacerle un reset a todos los campos utilizando la función memset, ¿sí? Entonces, con memset pasamos a la estructura así, le seteamos todos valores ceros y por el tamaño de la SIG action esa, de esta estructura. O sea, básicamente estamos reseteando. Una vez que la reseteamos, hay un campo que se llama SIG action handler, ¿sí? Y a ese SIG action handler le vamos a pasar el handler ¿sí? Esta función. Esta función es la que va a quedar ahí por defecto para esta señal. Y bueno, y después finalmente llamamos a la SIG action donde le pasamos la estructura, ¿sí? Y el ID de la señal. Entonces, bueno, acá dejamos seteado, ¿sí? Con el SIG action el comportamiento de la señal, está la SIG user 1. Bueno, y simplemente vamos a usar acá al comando. ¿Se acuerdan que estaba el comando kill? Bueno, también está la función kill, que va a ser lo mismo que el comando. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el comando nos permite hacer kill, no sé, -9 para matar un proceso, un proceso ID? ¿Sí? No sé, algún ID. Esto sería así como reemplazado con algún numerito. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, veamos esto. Nosotros con el kill nosotros le podemos mandar la señal a cualquier proceso, ¿no? Pero acá está usando en el ejemplo esta syscall, que es la getProcessID, o sea que estamos obteniendo el ID de este proceso, ¿sí? O sea, ¿qué está haciendo? El proceso se está mandando esta señal, ¿sí? Entonces, cuando le llegue la señal, cuando hagamos el kill, este contador se va a incrementar. Cuando hagamos el kill de nuevo, este proceso se Profe, va a incrementar de nuevo. ¿Sí? hay algo que ahí no entiendo cómo lo asocia el handler. ¿Este handler? Ahí es. Ah, ok. El handler, claro, el que está arriba. El que incrementa la cuenta. Sí, acá nosotros Ahí va. lo que pasamos es la referencia de la función, de una función cualquiera. Yo en todas le puse handler, pero esto podría ser cualquier cosa. Sí, me la pasé como que no lo vi, no sé por qué. ¿Cómo? No, que me la comí y no la vi, no sé. Ah, ¿no Ahí. habéis visto la línea? Sí, sí. Ah, bueno, genial, genial. Pero básicamente acá, vamos de nuevo por las dudas que alguien más haya pasado. Acá creamos una estructura, ¿sí? Si nosotros, a ver, si nosotros vemos el man de SIG Action, está eso bien explicadito ahí, digamos, man, SIG Action. ¿Sí? Creo que está bueno ver esto. Fíjense que nosotros, o sea, la estructura esta tiene el handler, tiene el SIG Action, tiene definido una máscara, tiene definido flags, ¿sí? Son distintos campos, por supuesto acá están todas estas opciones que uno puede
que puede ir configurando así distintos comportamientos. Por decirte, uno puede decir, bueno, ignoremos esta señal directamente. Profe, una ¿Sí? consulta. O sea que, digamos, este SIG Action sería como una versión con más opciones que usamos antes, digamos. Que usamos Signal, la señal handler. Sí, el tema también es que acá vos le cambias, exacto, le cambias la acción a la señal, ¿cierto? Es decir, Acá se me hace como que estamos crafteando nuestra propia señal. en este caso sí, porque incluso estamos usando estas, las de user, ¿no? Que no tienen un uso estándar, un uso definido. Que podamos dar el comportamiento que querramos nosotros. ¿Sí? Eh, bueno, algo también muy importante es esto de que creo que está bueno que no lo debería poner en la presentación, es que el signum, ¿sí? La señal que hacemos eso puede ser cualquiera menos la SIGKILL o la SIGSTOP. ¿Sí? Eh, y bueno, por eso también es que el de SIGKILL es tan importante, porque no se puede enmascarar, no podemos desactivarlo. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, me vuelvo acá. Entonces, solo que acá es, bueno, seteamos un handler. Eh, sí, y por supuesto, esto es una función mucho más elaborada porque, ¿se acuerdan? El SIG Action no tenía todas estas posibilidades, todas estas opciones de acá. ¿Sí? Bueno, entonces definimos, cada vez que me llegue la SIG User 1, vamos a utilizar este handler. Y simplemente acá en el ejemplo usamos la función kill para generar señales. ¿Sí? Eh, bueno, veamos acá la del child. Eh, bueno, en este ejemplo, por ejemplo, ahora vayamos con el main primero. ¿Qué hacemos acá? Muy similar, tenemos, digamos, lo que hicimos recién. Voy a desarmar esto un poco para que sea más fácil de leer. ¿Sí? Tenemos la misma estructura que teníamos recién, el mismo, seteamos todo a cero, ¿sí? Para evitar que haya basura. ¿Sí? Y al handler lo seteamos de igual con el cleanup child process. ¿Sí? O sea que, y después acá seteamos la acción para la señal. Decimos que para la señal de SIGCHILD, que va a llegar, ¿sí? Cuando el proceso termine, vamos a setearle este handler. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hace digamos, la rutina esta que va a hacer, ¿quién lo va a ejecutar? El padre, cuando un proceso muera. ¿Sí? Vamos a hacer un wait con un status. ¿Sí? Fíjense que tenemos una variable global que es la child exist status, donde vamos a guardar la variable status que habíamos pasado por referencia al wait. ¿Sí? No me acuerdo bien, alguien había dicho de esto, de que no sabía bien cómo guardar el estado del wait. Bueno, esto es una forma. ¿Sí? Sí, era yo, o sea, no era tanto que no sabía guardarlo, sino que como había implementado la Signal, porque no había usado un handler, como que lo perdía, no tenía forma de recuperar ese estado. Ah, está bien, está bien. Está bien. Bueno, ahora esto digamos así, sería como la mejor Claro, forma de hacerlo. esto me sirve. Eh, y después, bueno, acá no está en el ejemplo, pero acá el proceso padre podría acceder a esta child exit status y tomar alguna acción, ¿cierto? Podría Mm. imprimir un mensaje, no sé, limpié a mi hijo, o no sé. Hasta podría, no sé, podría llegar a una cuenta de los procesos, o podría tomar alguna acción, bueno, si algún hijo mío, sacando hasta el contexto de la Shell, ¿no? En un diseño de algún otro programa, decir, bueno, si algún hijo mis hijos corren por background, pero si a algún hijo mío le pasa algo, tomo alguna acción, ¿cierto? Lo vuelvo a lanzar de nuevo,
no sé, llevo una estadística. ¿Sí? O sea, digamos, las líneas estas son las mismas que estuvimos viendo recién, que era básicamente crear la estructura, resetearla y asignarle el handler. Con la SIG action seteamos esa acción y después, bueno, ya seguimos el proceso padre y en el handler, Pablo, ¿sí? perdón, ese memset setea, pone, digamos, un 0 en todos los espacios de memoria. Sí, por este Eh, tamaño. ¿Funcionan arreglos también? Sí, Ah, bien. exacto. Funciona para cualquier, o sea, es súper genérico, funciona para posiciones de memoria, ¿sí? Qué bolas. Acá Está bien. pongo por decirte memset un address, por ejemplo, pongo algo así. Pongo el campo que vos quieras, por ejemplo, 0. eh, y la cantidad de elementos. ¿Sí? Esto puede ser, ¿se acuerdan? El nombre de una estructura es el puntero, el primer elemento de la estructura. Puede ser un arreglo, puede ser una zona de memoria. Por ejemplo, sobre todo ahora ustedes que están laburando con digitales, imagínense que tengan una zona, una región de memoria que quieran limpiar. Me faltó la M, memset, ¿sí? Bueno, pueden hacer todo eso. Sí, sí, está buenísimo porque mil veces me encontré limpiando arreglos enteros con un for y no sabía que existía. El De memset. 10. Ahora. Sí, sí, está bueno. Y no solo 0, digamos. 0 es como el uso más común, pero acá le puedes poner 1, 2, ¿sí? Puedes poner lo que quieras. Podrías setear toda una zona de memoria con F. ¿Sí? Eh, bueno, y a ver, déjeme ver. Ah, bueno. Bueno, en realidad este código, a ver. Sí, esto debe ser así. Bueno, ¿qué hacemos acá? Tenemos un main, ¿sí? Fíjense acá lo que hacemos. Tenemos tenemos el set jump, ¿sí? ¿Se acuerdan del set jump? Era para guardar el punto donde... Este ejemplo no está completo, este ejemplo, no sé por qué está así, pero básicamente lo leamos y con palabras completemos lo que no esté. O sea, es un programa que tiene un main, va a ser un set jump, ¿sí? O sea que está guardando el contexto acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Bueno, dice set jump buff, si es esto es distinto de 0. Ah, bien, bien. Está bueno esto. Veamos el primer caso, digamos. Si el set jump iba, o sea, podía guardarlo, ¿sí? Esto que hacía, imprimía perdón, retornaba 0, ¿se acuerdan? Si yo hago set jump, en cualquier cual, set jump, tuk tuk, un buffer, ¿sí? Donde va a guardar toda esa información. Yo ejecuto esta línea y esto va bien, me retorna 0, ¿sí? Es el valor de retorno. Bueno, entonces, la primera vez, como es 0, dice first time through. O sea, quiere decir, ok, ejecutamos esto, es un print nomás. Y la primera vez que ustedes corren main, pasaría esto. ¿Sí? Bien. Ahora se llama una función que se llama P1, ¿sí? Point 1, que llama a una función P2, que termina llamando una función P3. ¿Sí? Esta P3. Esta función P3 lo que tiene acá es una condición de error, ¿sí? Que si está el error, en vez de seguir, o sea, ¿qué pasaría si no hubiese error? P3 termina, vuelve a P2 y vuelve a P1 y nuestro programa continuaría acá. ¿Sí? ¿Eso lo ven? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. bueno, es una función que llama a otra que llama a otra. ¿Sí?
Después que todo eso, si todo eso va bien, o sea, van terminando las funciones, retornamos a P1. Bueno, en P3, supongamos que tiene alguna condición de error, se genera ese error, y lo que hacemos es un long jump, ¿sí? Como nosotros ya teníamos guardado eh, este, este contexto acá, ¿sí? Eh, a ver, déjame ver esto. Ma- eh, long jump, ¿sí? Perdón, ya lo veo bien, pero lo que, como teníamos que guardar el contexto acá, esta función lo que va a hacer es que no se dé el retorno P3, P2, P1, sino que vuelva acá, ¿sí? Que vuelva a la línea que le sigue, ¿sí? Al jump. Eh, Esto no va, o sea, no va a ser cero. No sé si ahora me parece que debe tener que ver con ese uno que le estamos pasando. Eh, ¿Cómo es? Eh, Set jump. Acá. El val, ¿sí? Ese val. Encima vale súper genérico. Acá. ¿Sí? Entonces, es esto, ¿sí? Nosotros cuando hacemos perdón, me salté mucho yo, ¿sí? Fíjense que the non-zero value specified in while is return, ¿sí? Cuando hacemos un set jump. Eh, Cuando nosotros estamos haciendo acá este long jump, acá nos está retornando un 1, ¿sí? Entonces, cuando volvemos, la próxima ejecución, ¿sí? Va a ser la evaluación en ese if. Entonces lo que hacemos es, ¿esto igual es distinto a 0? Sí. Entonces podemos decir back in main due to an error, ¿sí? O sea, estamos volviendo acá a este main, no porque no es porque, digamos, fue el flujo normal, sino porque em, se dio esta condición de error, se dio el long jump, ¿sí? Y volvimos ahí. Está bueno eso de que nosotros podemos saber si estamos volviendo, digamos, un long jump con un valor de retorno, ¿sí? Eh, bueno, esto es un ejemplo así medio genérico, es como para entender el uso de los long jump. Estaría bueno terminar de escribirlo así queda bien completito. Eh, y bueno, y este finalmente era el ejemplo el programa que se reiniciaba a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a hacer digamos, cuando pongamos control C, lo que va a hacer es, en vez de interrumpirse, se va a reiniciar, o sea, cuando se interrumpa, se va a reiniciar el programa, ¿sí? Es como el programa, me ejecuto hasta este punto, tú pones control C, en vez de apagarlo y lanzarlo de nuevo, se larga a correr. Pero, entonces, bueno, vimos el signal O sea, es prácticamente lo que hace el shell realmente, ¿no? O sea, cuando vamos apretando control C, se abre otra command line, digamos, para que sigamos poniendo comandos. con... Esto acá, digamos, vos haces así, este control C. Claro. Sí, sí. Pues yo en mi caso lo ignoré, ¿no sería lo mismo? Eh, sí, o sea, en realidad, ¿qué pasa? Eh, Ahí está la diferencia, ¿no? Porque en un caso estamos ignorando y en otro caso estamos volviendo al main, ¿sí? Todo depende de cómo está implementada ese shell o ese programa. Por A fines prácticos decirte, es lo mismo, digamos. Siempre que. o sea, sí, va a depender de lo que haya acá, porque poner que vos acá tenés, no sé, un código, o sea, tenés un código, ¿sí? Ese código, si vos le ignoras a la señal y vos ya estás, por ejemplo, en este punto, ¿sí? En este código 2, ¿sí? Supone que vos estás acá ejecutando el código 2 y te llega una señal y vos la ignoras,
el código este 1 no se va a volver a ejecutar. ¿Sí? En cambio, si vos haces el restart del programa, va a arrancar de cero desde acá. ¿Se entiende eso o no? Sí, sí, claro. ¿Sí? Va a depender obviamente de cómo esté implementado. En el caso Exacto. del shell, no sea tan distinto, supongo, pero sí. O sea, digamos, Se no, entiende porque cuándo sí. vos apenas arrancás, o sea, como lo estamos implementando nosotros, apenas arrancamos nos metemos en ese loop, ¿cierto? Digamos, en el loop donde empezamos a ver, a levantar los comandos desde el usuario. ¿Sí? Sí, sí, está perfecto. Pero imagínate que, no sé, que la shell al principio y solo al principio eh, levanta de archivos alguna configuración, ¿cierto? Bueno, si vos la ignoras, esa configuración no la levantaría de nuevo, pero si lo volvés al main desde cero, a lo mejor la primera parte esa que levanta la configuración la vuelve a hacer, ¿sí? Obvio, lo podés hacer depende cómo esté diseñado el programa, digamos. Pero está bueno que vean esa diferencia. Ahora, profe, en el momento que Sí. yo ejecuto un proceso hijo y yo aprieto, digamos, el control C, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser el hijo el que se va al salto o es padre? Eh, no, va a ser, o sea, si digamos, va a depender del proceso que esté en foreground y si probablemente por ejemplo, el proceso, por ejemplo, no sé, depende si vos creas un proceso, por ejemplo, si yo acá qué proceso está en foreground, la consola, si yo abro, no sé, Firefox va a quedar en primer plano, ¿sí? Y, o no sé, a ver, que tengo Puma. No el mejor Que, ejemplo Firefox, creo, profe, porque no, justo. ¿cómo se llama? Evans puede probar, profe. No sé si lo tiene instalado, que es el de PDF. Bueno, no se tendrá ni bien. Bueno, sí, sí, Chrome se ejecuta en primer plano. Chrome. Bueno, ¿ves? O sea, me quedó a mí en primer plano el proceso, ¿cierto? Bueno, Vim precisamente no va a salir con el control C, pero bueno, sí, Hay o que googlear Chrome. cómo salimos de BIM. Sí, Bueno, es Google bien. Chrome. No lo debo tener O instalado pluma, ya. profe. Puede ser. Bueno, Pluma, está bueno. Ah, no lo tengo. Pero bueno, digamos, creo que se entendió el punto, esto del proceso que esté en primer plano va a quedar corriendo, ¿sí? No sé, o top. Eh, va a Profe, quedar, una cosa. sí, Si quiere lo vemos con un software. Que ahí veo que tiene instalado Spotify. Si hace Spotify y aprieta el control C, le tiene un segmentation fault. Eso está mal, ¿no? sí, sí, está mal. Si abre Spotify acá de consola, lo puede ver. Ah, Spotify. Y vos decís que, mira, error from previous GL command. Pero si ahí usted hace control Pero C, tira el apriete control C. segmento. Ah, no. No se le abrió entonces. Ese error es que no se le abre. Si se le abriera, se. Ah, no, ahí Ahí está, está. mira. Ahí apareció. Mira, bueno, pueden debuguearlo con el core dump. A ver por qué se rompe. Eh, Miren, está bueno. Debe ser que, o sea, no está pensado para, o sea, no lo han tenido en cuenta a lo mejor para el Linux de manejar correctamente las señales, ¿sí? Eh, Wireshark, porque creo que con Wireshark funcionaba. sí, o sea, en realidad lo podemos aplicar, digamos, no sé, cualquier programa. No lo tengo instalado Wireshark, la verdad, pero en este compu. Eh, Igual ya pero bueno, básicamente es eso, ¿cierto? O sea, ustedes, digamos, el proceso que tengan en primer plano va a recibir la señal, ¿sí? Va a recibir ese control C, como lo que vimos en Spotify, ¿sí? Recibió la señal, se cerró,
está mal hecho, digamos, onda, no sé, de un segmentation fault, ningún programa debería terminar con un segmentation fault. Eso es un error. Y, y bueno, entonces acá lo que hacemos en este programa, que era la del restore itself, ¿qué hace el programa? Lo primero que hace es setear la signal, ¿sí? Y después lo que hace es setea el jump, ¿sí? Cada vez que me llega una señal, hace el long jump, ¿sí? Y fíjense que acá pasó algo interesante que no utilice, o sea, aparecieron estos sig set jump y sig long jump, ¿sí? Estas funciones están pensadas para utilizar los saltos con señales, ¿sí? Eh, Incluso, bueno, fíjense en esta definición, performing a non-local go-to, ¿sí? Eh, es como una definición por lo opuesto. Eh, sí, tenemos la set jump, que es la que veníamos viendo en los ejemplos, y ahora tenemos la sig set jump, ¿sí? Eh, bueno, y fíjense acá lo que dice, ahora hay que ver bien los detalles, dice provide predictable handling of the process signal mask, ¿sí? Eh, no me acuerdo en ese momento bien las diferencias, pero sí les puedo decir que es, digamos, los otros ejemplos funcionan, sí, pero estos saltos están pensados para ser manejados con señales, ¿sí? Dejan mejor, no sé, me imagino que por lo que decía ahí deben dejar mejor los flags que de las señales, ¿sí? Y bueno, pero O sea, digamos, es lo que es lo hicimos mismo. recién optimizado, digamos, ¿no? Exacto, una cosa así, ¿sí? Habría que ver el detalle bien que está haciendo aparte, ¿sí? Estaba ahí en el manual, ¿no? Pero para no colgarme, además ya estamos pasados. Eh, bueno. Bueno, por supuesto, siempre, no sé si los detalles de implementación, algunas cosas que no le funcionen, cosas, siempre en el manual está toda la info, ¿no? Eh, no sé. Si hay algo que anda medio mal o algún ejemplo, está bueno siempre chequear el manual. Eh, bueno, esos son todos los ejemplos. La verdad es que pensé que me iba a llevar menos tiempo lo de señales, pero bueno, está bueno que se entiende bien. Pensé que por lo menos les iba a poder dar shared memory. Pero bueno, es todo lo que ustedes necesitaban para cerrar el práctico, ¿cierto? Shared memory y map memory vienen en prácticos siguientes, así que está bien haber metido acá Signal en medio. Bueno. em, bueno, no sé si tienen alguna duda, yo con esto podría cerrar práctico. La clase que viene vemos esto de Shared Memory, ¿sí? Y que básicamente es, digamos, una zona de memoria compartida entre procesos, ¿sí? Y después el Memory Map, lo que tiene de bueno, es que un poco parecido a lo que pasaba con Pipes, podemos tener a una zona de memoria, le podemos asignar un entry point en el file system, ¿sí? Entonces, em, bueno, está bueno cómo abre la cancha a a otros procesos, parecido a lo que pasó entre Pipes y FIFOs, ¿se acuerdan? Esta asociación en un archivo, a un archivo. Bueno, eso vamos a ver. Y ya, bueno, y con esto ya nos vamos metiendo más en todo lo que es memoria, ¿sí? Bueno, yo dejo de grabar acá y si hay dudas seguimos.